Es una flotación, como dice Carlos Rodríguez, roñosa, ¿no es cierto? O sea, no es tan no es una flotación limpia. ¿Cuál es el tipo de cambio libre? No digo de evaluar, digo, dejarlo flotar libremente. ¿Está en la banda o está por arriba de la banda? ¿Vos ves como preocupante, digamos, que el dólar suba en esta flotación, ¿no? Que ha subido muy moderadamente? ¿Ves que esto puede desencadenar algo más grave, que sería que el dólar se vaya al techo de la banda? ¿O ves que en última instancia, bueno, el dólar flotante obviamente es mucho mejor de lo que tenías antes, que era un crawling peg, que tenías que defender un tipo de cambio perdiendo reservas? Sí, es una flotación medio sucia, ¿no? Porque lo tenés al Banco Central interviniendo en el futuro. Si sos empresa, no podés girar las utilidades y dividendos acumulados del 2019 hasta el 2024. No podés pagar importaciones por anticipado. Ahí estás teniendo algunos problemas en algunos productos. Entonces, es una flotación, como dice Carlos Rodríguez, roñosa, ¿no es cierto? O sea, no es tan no es una flotación limpia. Es una flotación sucia, si querés, para ponerlo de alguna forma. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría? Porque además tenés la ley penal cambiaria, todavía está vigente, ¿eh? No se anuló esa sigue vigente. Entonces, la pregunta es, suponete que vos le decís a las empresas, bueno, podés girar utilidades y dividendos, que creo que habían dicho el presidente del Banco Central que eran 10.000 millones de dólares acumulados, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Dónde vas a buscar el tipo de cambio? O sea, ¿qué tipo? Yo todavía tengo mis dudas de cuál es el tipo de cambio libre, ¿eh? No digo de evaluar, digo, dejarlo flotar libremente. ¿Está en la banda o está por arriba de la banda? Si vos le dejás a las empresas salir a comprar las utilidades y dividendos que tienen acumuladas, en vez de enchufarle un boprial. Martín, Amílcar. No, te quería preguntar por el tema de reserva, que fue la crítica quizás de todos. ¿Cómo ves ese tema? Porque bueno, el gobierno pasó toda la temporada alta de liquidación del agro, sumado a que estaba la rebaja de retenciones y no acumuló, o sea, el Tesoro recién nos enteramos que compró solamente 400 millones de dólares. ¿Cuál es tu visión sobre el tema de reservas? Si entendías que tenía que comprar antes, si tiene que seguir comprando, hacer un programa de compras o cómo recomponer reservas en un banco central que sigue teniendo reserva negativa, ¿no? Bueno, ahí el tema es qué política cambiaria elegís. ¿Una flotación limpia o una flotación sucia? O sea, que intervenís. Olvídate de las bandas, ¿no? O sea, suponete que vas a una flotación. Pero una flotación donde el Banco Central interviene a partir de determinado punto que decide la autoridad. Si vos vas a una flotación sucia, vamos a ponerlo de esta forma, ahí vos necesitas reservas. Si vos vas a una flotación limpia, no necesitas reservas. Porque el mercado va a definir sin intervención del Banco Central. Todo va a depender de lo que hagas. Ahora, el acuerdo con el fondo establecía una acumulación de reservas, que no lo estuvieron haciendo. Entonces, ahí viene el otro punto sobre el tema cambiario que me preguntabas antes, Maxi. Porque, sí, ¿qué hubiese pasado si el Banco Central salía a comprar dólares? Creo que eran 4.000 millones de dólares que tenía que acumular, no me acuerdo en qué periodo. Tenía que acumular 4.000 millones. ¿Qué pasaba si el Banco Central o el Tesoro salía a comprar dólares al mercado? Lo ibas a tener en el 1.200, ¿cuánto estuvo? No, el tipo de cambio nominal sería más elevado, ¿no? Obviamente. Creo que esperaba el FMI para esta época, que el Banco Central tuviera 4.000, 5.000 millones de dólares más de reservas, con un tipo de cambio nominal más elevado y muy probablemente con un tipo de cambio real más elevado, ¿no? Pues si uno cree en el programa económico que obviamente que el pass-through, que el traspaso a precios sea significativamente menor que en el pasado. Es un poco el esquema. Pero ¿por qué imaginaba esto el FMI? Porque es lo que escribió hace 3 meses en el Staff Report. Dijo un déficit de cuenta corriente de este año de 0,4 del PBI, ahora estás proyectando 2 puntos del PBI, reservas que ahora ya en junio tenían que ser netas 4.500 millones de dólares superiores, bueno, y planteaba que tenías una apreciación real de entre el 15 y el 20 o 25%. Entonces,
está claro que el FMI pensaba en otro programa económico, ¿no? Y que el gobierno dijo, no, privilegio el quiebre de la inercia inflacionaria y bueno, y después veré cómo flota el dólar. Bueno, por eso, entonces, hoy el Banco Central tiene reservas netas negativas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ahí siempre está el debate de cuánto es, ¿viste? Si son 7.000, había dado informe, creo que el Banco Central los había dado como 7.000 en un momento. Yo no sé cuánto estarán ahora porque pagaron otra cosa, 4.000 millones o cosas por el estilo. Nunca sabéis el número exacto. Cada uno hace su cuenta. A uno le da 6.000, al otro 7.000, al otro 10.000. Cada uno tiene un número diferente. Lo cierto es que cuando vos tenés un Banco Central con reservas negativas, la pregunta es si interviene de alguna manera en el mercado. ¿Con qué dólares está trabajando? ¿Con los de encajes en dólares o con el swap con China? ¿Con qué dólares estás usando que no? Porque vos no tenés dólares propios. Y si intervenís, ¿con qué estás interviniendo? Está bien, pero eso era antes. Ahora no estás interviniendo en el mercado de contado. Estás dentro de la banda, no intervenís. ¿Viste? Todos los días el Banco Central no hay intervención. No, estás interviniendo en el... Bueno, entonces estás interviniendo en el mercado de futuro. Sí. Que lo que estás haciendo es básicamente intervenir en el mercado de contado, sin vender reservas. ¿Estamos de acuerdo? En intervención indirecta. Sí, vos tenés la visión... Por lo tanto, estás dejando el problema para más adelante, que no sabes cómo te va a salir. Porque cuando llegue el momento de compensar, tenés que ver dónde quedó el tipo de cambio que vendiste, si arriba o abajo. Sí. ¿No? Vos tenés la visión un poco que expresa también Carlos Rodríguez, que dice, dejemos de lado el stock de utilidades y dividendos no distribuidos en los últimos 5 años, esos 10.000 millones de dólares, porque ahí el gobierno tiene un punto, dice que lo voy a meter en el mercado cambiario, que es un mercado de flujos, el stock de 10.000 millones de dólares que buscan, es decir, de precios que tienen en el sistema las multinacionales y que me van a ir a buscar los dólares para transferir ahora, no. Bueno, el gobierno dijo, regularizo a partir del año que viene la distribución de utilidades y dividendos ya a partir del año 2025, pero los pueden transferir a partir del 2026. Correcto. Obviamente eso va a sumar al déficit de cuenta corriente, porque es parte de los servicios reales que se transfieren. Bueno, utilidades y dividendos. Pero ustedes, claro, lo que plantean es liberen el tipo de cambio para ver cuál es el tipo de cambio y eso va a destrabar de alguna manera la economía porque se verá cuál es el tipo de cambio real de equilibrio de esta economía y eso va a destrabar flujo de capitales. Si vas a tener un déficit de cuenta corriente, de cuánto va a ser, si te lo van a financiar inversión directa o ingreso de capital financiero. Es un poco ese el planteo, que esta economía está un poco trabada porque seguís interviniendo en un precio clave como es el precio del dólar. Ese es un poco el planteo que hacen. Yo coincido, yo creo que el problema que estás teniendo hoy es que no tenés un tipo de cambio de mercado. ¿Ok? Vos liberaste el precio de la papa, de lo que son ¿cómo se llama? Las obras sociales, la medicina privada, los seguros de los autos, de tu casa, en fin, los colegios. Liberaste todos los precios. Pero ¿por qué no liberaste el tipo de cambio? Si es un precio más de la economía. Entonces, la respuesta que yo encuentro es porque usaste de nuevo el tipo de cambio como ancla contra el proceso inflacionario. Entonces, eso te distorsiona el tipo de cambio y la tasa de inflación futura. Porque en realidad, yo me decís, mira, es el 2% mensual. Entonces, te digo, Gelbar tuvo inflación cero en su momento. Sí. Después vino Rodrigazo. ¿Ok? Sí. No digo que acá vaya a haber un Rodrigazo. Te estoy diciendo, vos podés bajar transitoriamente la tasa de inflación usando el tipo de cambio como ancla, pero en algún momento esa ancla te va a pasar algún costo. ¿Qué es? La consistencia del programa, ¿no? Sí. Te escucho. No digo la consistencia del programa, porque decís que eso no sea por única vez o 2 meses, 3 meses, sino que eso sea un programa consistente. Claro, vos me tenés que dar un plan de estabilización de largo plazo, que yo crea que en el largo plazo esa baja de la inflación se va a sostener y que el tipo de cambio no se va a disparar en algún momento. Ahora, esto se resuelve de esta forma.
Si vos tenés el tipo de cambio atrasado y no lo modificás y lo aguantás, como sea, vendiendo futuro, etcétera, te ajusta por el lado del sector real de la economía. O sea, vas a tener empresas complicadas con las importaciones, menos ocupación, etcétera. Si liberás el tipo de cambio, te va a subir seguramente el tipo de cambio y te va a subir el índice de precios al consumidor. Vas a tener que elegir entre una de las dos cosas. No tenés mucha más opción, porque ya empezaste mal de entrada en diciembre. Martín, sí, me parece que acá es algo que solemos hablar acá en el programa, y me parece que la pieza que le falta del rompecabezas es que hay una cuestión que tiene que ver con la elección y que el gobierno está priorizando la desinflación por la elección y que después de la elección podrá hacer otra cosa, por ejemplo, liberar más el cepo y que el tipo de cambio busque otro precio y si tiene un impacto en inflación no le va a perjudicar la elección. Y por otro lado podría ser que con más bancas en el Congreso haya algunas reformas más profundas que, digamos, ayuden al proceso de desinflación de una manera menos apoyadas en el tipo de cambio, con baja de costos laborales, o reforma impositiva, o cuestiones así. Me parece que pasa que eso no lo va a decir, ¿viste? El gobierno, pero alguna de esas cosas tiene que ser la pieza que falta para explicar todo el rompecabezas, porque si no, claro, después va a volver a subir la inflación. Yo coincido con vos, que probablemente la idea sea, sigo con esto hasta las elecciones, para mostrar un índice de precio al consumidor del orden del 1% mensual o cosas por el estilo. Ahora, lo que estás haciendo ahí es mover la economía de acuerdo a tus necesidades electorales. O sea, no es nada diferente a lo que vimos en el pasado. Acordate de Cristina Kirchner, ganó en el 2011 y al otro día te metió el cepo, ¿no es cierto? O sea que el costo lo paga después. Ahora, vos me decís, tengo más legisladores. Por más que saquen el 100% de los votos, no van a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras. Siempre van a tener que negociar. Entonces, no sé, ¿viste? Ahí es un problema de costo-beneficio. Yo ahora atraso el tipo de cambio, bajo la tasa de inflación, pisando el tipo de cambio, usándolo como ancla, gano las elecciones, tengo más legisladores y después que salte todo, no importa, lo voy a corregir, pero tengo más poder político. No sé, hay que verlo eso, cómo te lo aguanta la gente. Ahí ya entramos en un debate que donde yo no te lo puedo contestar. ¿Cuál es el aguante? Mirá, a mí lo que me preguntan, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, cuando la gente me cruza por la calle, viste que siempre te preguntan, al principio del gobierno me decían hay que apoyar, etcétera. Hoy te pregunta, ¿sabes cuál es la pregunta? Sí, ¿cómo termina esto? Ya es distinta la pregunta. No es, vamos para adelante, todo fantástico, salvo, bueno, los fanáticos que andan por las redes sociales, sí, etc. Saca eso y en la calle te dicen, mirá, ¿cómo termina esto? ¿Cómo termina esto? Es porque tenés dudas, no sé si me explico. O sea, ya no es el entusiasmo del 2023 o 2024. Ahora es, che, y esto, tipo, me lo cruzo por acá en Olivos un día, me dice, mirá, yo estoy gastando el doble en dólares de lo que estaba gastando hace un tiempo atrás. Y Roberto, te hago otra, eso es la gente, ¿y el mercado qué dice? Porque el riesgo país está cerca de 700 puntos. Supuestamente la macro está más saneada que en otras versiones que tuvimos de Argentina. Tenés mejor cuentas fiscales, mejor, corregiste precio relativo y demás, pero todavía no compran la historia de Argentina nueva, esta vez es diferente, sino que están mirando mucho el pasado, el veraz que tiene Argentina, o quiere que terminen las elecciones y después ve si pone una ficha en Argentina. No, yo creo que el problema no es de este gobierno, es la historia de la Argentina. Tuviste como mínimo 9 defaults si empezás a contar desde el siglo XIX, ¿no es cierto? O sea, tenemos una tradición de tipos incumplidores, de tipos que no respetamos los contratos, que no garpamos la deuda, que discutimos cuando te sale un juicio, decís que no, que igual que lo ganaste, que el otro no tiene razón, etc. O sea, la historia de la Argentina es una Argentina incumplidora y eso te juega en contra del riesgo país. Yo no creo que sea por el tema YPF la no baja del riesgo país. Vos fíjate que tampoco se movió mucho el riesgo país cuando se anunció el fallo.
Entonces, creo que nuestro pasado nos condena. Corregir eso nos va a llevar mucho tiempo. Es mi impresión, ¿no? Por ahí, ¿no? Roberto, te hago la última. ¿Qué escenario imaginás para después de la selección? Supongamos que el gobierno puede manejar de acá a octubre esta flotación del tipo de cambio dentro de las bandas, es decir, que el dólar pueda flotar, no sé, ahora entre 1.200 y pico y 1.350. Es decir, yo creo que si el gobierno lograra que flotara en la parte superior de la banda, es decir, que vos mejoraste tu tipo de cambio real multilateral en un mundo que se están depreciando el dólar, es un escenario ideal desde el punto de vista de la economía real. Es mucho mejor eso que tener un dólar a 1.000 pesos, sin duda, abajo de la banda, ¿no? Para la economía real. Pero supongamos que el gobierno lograra hacer eso, ¿no? ¿Qué imaginás para después de las elecciones, ¿no? Porque ahí uno tiende a pensar que hay dos alternativas. O derrumbás el riesgo país, lo cual significa que conseguiste financiamiento porque entraron capital y demás, y podés pasar de largo, y es más, podés tener la refinanciación de vencimiento de capital de la deuda del año que viene, no tiene nada que ver con la cuenta corriente, sino que encima tenés que salir a los mercados a refinanciar. Claro. O no derrumbás el riesgo país, sigue en estos niveles, y bueno, y en ese caso. Ahí, a ver, si no, bueno, ahí vas a tener un problema con la deuda que te va a vencer, por un lado. Sí. Pero a mí lo que me preocupa es otra cosa, que es que vengan inversiones para hundir en el sector real de la economía, que es la única forma de poder, digamos, crecer, ¿no es cierto? Crear puestos de trabajo y salir de este estancamiento de largo de tantos años. Sí, el riesgo país obviamente te puede influir por el tema de los vencimientos, pero te digo, insisto, a mí me preocupa que vengan inversiones en el sector real de la economía. Ahora, para eso vas a necesitar reforma impositiva, reforma laboral, todo lo que tiene que ver con la regulación que está trabajando Federico, integrar la economía argentina al mundo. Mi gran duda es si, aún ganando las elecciones, van a tener el suficiente poder para lograr una reforma laboral que haga que las empresas quieran contratar gente, una reforma impositiva para bajar impuestos, en fin, las cosas que te va a pedir una empresa para venir a la Argentina. El riesgo país, no sé si va a bajar, se va a bajar cuando veas que empezás a hacer esas reformas y las mantenés en el tiempo, ¿no? Ahora, si no te baja el riesgo país y tenés que renovar lo que te vence el año que viene, ya ese es otro escenario, ¿no?